Mucho gusto, mi nombre es Rosa Esther León Méndez y soy estudiante del programa de Ingeniería Ambiental y del curso de Ecuaciones Diferenciales en la Universidad de la Costa. Muy bienvenidos, en este video voy a explicar de forma clara y un poco concisa un modelo matemático basado en ecuaciones diferenciales sobre la propulsión de cohetes. Asimismo, en esta presentación voy a resolver un ejercicio con respecto al mismo, donde vamos a encontrar la velocidad y la altitud de un cohete utilizado en la Segunda Guerra Mundial. En este caso, pues mi objetivo es mostrar cómo las ecuaciones diferenciales tienen una gran aplicación en los diferentes ámbitos de la ingeniería. En este caso, antes de continuar, me gustaría dar un poco de contexto con respecto al cohete mencionado en el problema. Hablamos del cohete B-2 utilizado en la Segunda Guerra Mundial y en este caso, aunque su propósito en la época fue netamente bélico, en aquel entonces pues era una base importante de la ingeniería aeroespacial y era un gran avance en la ingeniería aeroespacial del momento, puesto que integraba nuevas opciones de estructura, de combustión, la aerodinámica y especialmente el estudio matemático del movimiento de la masa variable que conlleva la propulsión y el movimiento del cohete. Así, siguiendo con el modelo que me gustaría plantear el día de hoy de la aplicación de las ecuaciones diferenciales en la ingeniería, nuevamente es con respecto a la propulsión de cohetes. Y en este caso tenemos que entender que un cohete funciona gracias a la expulsión de los gases a alta velocidad, que en este caso serían los combustibles y demás. Y en este caso, cuando los gases salen hacia atrás con alta velocidad o una velocidad constante con respecto al cohete, por conservación del momento, el cuerpo principal, que sería el cohete, se acelera hacia arriba. Sin embargo, podemos hallar el primer problema matemático, que sería que el cohete no tiene una masa constante, ya que a medida que se va moviendo y va expulsando el combustible, el cohete va perdiendo bastante masa. Por lo tanto, la masa va disminuyendo. Aquí para graficar o ilustrar, en este caso, para describir el movimiento del cohete, la fórmula de la segunda ley de Newton, que es la que nos gustaría aplicar, de fuerza igual a masa por aceleración, no sería suficiente. Por lo tanto, vamos a utilizar la segunda ley de Newton escrita en términos del momento lineal, lo cual representa cómo cambia el momento del cohete en el tiempo. Aquí, por ejemplo, tenemos la fórmula entonces de cómo vamos a aplicar un poco la segunda ley de Newton. Sin embargo, tenemos que reemplazar muchos valores para poder llegar a la ecuación de propulsión del cohete. Ahora bien, aquí tenemos que el comportamiento de un cohete se modela con la ecuación que surge de aplicar la segunda ley de Newton, pero escrita, como mencioné, en términos del momento lineal, ya que la masa del cohete no es constante. Así tenemos la ecuación aquí presentada, en la cual la masa por la velocidad en función del tiempo representa el cambio del momento debido a la aceleración del cohete, y la velocidad del empuje por la masa en función del tiempo representa el cambio del momento por la expulsión de gases, en la cual F representa las fuerzas externas, que en este caso pues sería el peso. Ahora, una vez tenemos esta ecuación diferencial sobre la propulsión o la ecuación general de la propulsión de un cohete, ahora vamos a integrarla y vamos a hacer diferentes cambios para obtener ecuaciones aisladas que nos permitan describir el movimiento del cohete en otras situaciones. Es así como obtenemos ahora la ecuación 1 y la ecuación 2. En la primera encontramos la velocidad del cohete teniendo en cuenta la resistencia del aire, y en la segunda sin tener en cuenta la resistencia del aire. La segunda sería una simplificación de la primera, pero todas vienen derivadas de la ecuación de propulsión del cohete. Tenemos aquí entonces que estas dos ecuaciones diferenciales, partes del modelo utilizado, son ecuaciones lineales de primer orden, no homogéneas y de coeficientes variables debido a la masa que varía durante todo el trayecto del cohete.
Ahora bien, en esta diapositiva presentamos la ecuación 2 y la ecuación que se encuentra al lado de y de t, que son las cuales nos van a servir para resolver el ejercicio planteado. Por medio de estas dos ecuaciones podemos obtener la velocidad y la altitud del cohete cuando se finaliza el combustible, pero sin tener en cuenta la resistencia del aire. Siendo así, pues tenemos el siguiente problema planteado para poder aplicar el modelo mencionado anteriormente, el cual nos habla, como mencioné al principio, del cohete B-2, que fue utilizado en la Segunda Guerra Mundial para atacar a Londres. Sin embargo, con respecto a la ciencia y la tecnología, representó un gran avance. Ahora vamos a pasar a resolver este ejercicio. Con respecto al problema planteado sobre el cohete B-2 utilizado en la Segunda Guerra Mundial, podemos obtener los siguientes datos: la masa inicial, la velocidad de empuje del cohete y el tiempo en el cual se gastó el combustible. También nos indican que con respecto a la masa total o la masa inicial del cohete, el 68.5% era masa con respecto al combustible. De este porcentaje obtenemos que de combustible habían 8.802.25 kilogramos con respecto a la masa total. Esto nos indica que la masa final, es decir, la masa inicial menos la masa del combustible que se gastó, nos da el siguiente dato. También a partir de estos datos podemos obtener la tasa de consumo, que sería la masa inicial sobre el tiempo sobre el cual se gastó el combustible, que nos da el dato de 125.75 kilogramos sobre segundo. Siguiendo con el problema, este nos pide calcular la velocidad a la cual se encontraba el cohete en el instante en el que se acabó el combustible. Para eso vamos a utilizar la siguiente ecuación, la cual nos dice que la velocidad a la cual se encontraba el cohete al finalizar el combustible es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo durante el cual se consumió el combustible, más la velocidad del empuje por el logaritmo natural de la masa inicial sobre la masa final. Entonces vamos a reemplazar los datos que ya tenemos. Bueno, en este caso ya reemplazamos todos los datos que teníamos disponibles, y con respecto a la velocidad inicial, el problema nos dice que el cohete arrancó desde el reposo en el suelo, por lo tanto la velocidad inicial sería 0. Ahora procedemos a hacer las operaciones para poder hallar el valor de la velocidad. Bueno, luego de resolver las operaciones mencionadas, se obtuvo que este es el valor para la velocidad del cohete en el instante en el cual se acabó el combustible, igual a 1623.68 metros por segundo. Siguiendo con lo solicitado en el problema planteado, este nos pide calcular la altitud a la cual se encontraba el cohete en el instante en el cual se acabó el combustible. Para hallar ese valor vamos a utilizar la siguiente ecuación. Nuevamente vamos a reemplazar los datos que tenemos disponibles y a realizar las operaciones necesarias para llegar al valor. Luego de realizar las operaciones con los datos reemplazados, obtuvimos finalmente la altitud del cohete en el instante en el que se acabó el combustible. Esto nos dio el valor de 41.597 metros, lo que equivale a 41.597 kilómetros para la altitud del cohete en el sistema planteado. Finalmente, estos fueron los dos resultados obtenidos para el problema planteado. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunas limitaciones de este modelo o de las ecuaciones utilizadas. Primeramente, hay que tener en cuenta que no se tuvo en cuenta la resistencia, lo cual claramente en una situación de la vida real no pasaría. Por otra parte, también tuvimos en cuenta que la gravedad es constante. Sin embargo, en esta situación, a medida que el cohete va alcanzando altura, la gravedad va a ir disminuyendo un poco. También, por otra parte, con respecto a la velocidad de empuje del cohete, la mantuvimos constante. Sin embargo, en una situación real, esta va a variar un poco debido a la presión y la temperatura del cohete. En este caso, debido a esas variables que no se tuvieron en cuenta en este modelo, si se tuviera en cuenta, por ejemplo, la resistencia, tanto la velocidad como la altitud del cohete al momento en el que se acabó el combustible serían mucho menores a las cuales se calcularon en este ejemplo. Finalizando ya con las conclusiones de este ejercicio, podemos destacar que el modelo general de la propulsión de cohetes aplicado en esta presentación
basado en la conservación del momento, nos permitió describir la aceleración de un cohete realista con masa variable. Por lo tanto, este ejercicio nos demuestra y nos hace caer en cuenta de la importancia de modelar correctamente los sistemas con masa variable y justificar las diferentes variables que pueden estar presentes en el mismo. Además, también nos sirve como un gran ejemplo de cómo las ecuaciones diferenciales pues, nos permiten describir y analizar fenómenos complejos con, en este caso, coeficientes variables que se presentan tal como en la vida real, de una manera pues que podemos comprender y que es muy útil en el contexto de la ingeniería. En ese caso, eso sería todo. Muchas gracias por observar este video.